Ahora sí. Perfecto. Gracias por hacerme acordar. Ah, bien, entonces, como le decía, la interfaz básica de MATLAB, entonces se compone del Command Window, que es básicamente, bueno, donde se pueden hacer consultas, bueno, digamos, de todos los comandos básicos que dispone MATLAB, lo que son funciones, bueno, consultar cómo funciona. También se pueden ver los resultados de los cálculos. Aquí es donde el programa le presenta al usuario los cálculos realizados. Bien, y bueno, todo lo que sea también, digamos, presentación de pantalla, de bueno, si hay que insertar un número, presionar alguna tecla o algo. Después, bueno, esta mini ventanita básicamente nos muestra los archivos en los cuales que se encuentran en la carpeta donde nosotros guardamos el archivo del programa. Esto por ahí sirve a la hora de hacer un proyecto o algo, o un programa bastante complicado o que tenga un conjunto de funciones. Entonces es útil, bueno, tener esta ventanita abierta para saber, bueno, qué funciones tenemos acá, si nos genera también con el programa podemos generar archivos para guardar los datos, bien, que los podamos guardar y después desde otro programa poder acceder a esos datos que se almacenan. Entonces, desde esta ventana vemos todo lo que nosotros estemos guardando, ¿bien? Y los programas que nosotros tengamos aquí almacenados. Bien, esta otra ventana por ahí nos da lo que nos da es un poco un resumen de los programas, de los comandos de cada una de las órdenes que vamos ejecutando, ¿bien? O sea, cada una de las acciones que vamos haciendo, un poco lo va presentando acá. También puede haber otras ventanas que nos muestre directamente, bueno, digamos, los datos, ya sea los escalares o las matrices que nosotros guardemos, que lo vaya almacenando ahí. Acá está un poco la descripción de todo lo que hablé. También aquí nos puede llegar a presentar en el Command Window todos aquellos errores de compilación. Bien, compilación es básicamente el proceso para búsqueda de errores en el programa. Entonces, antes de ejecutar el programa o durante la ejecución se puede buscar errores de lo que es la sintaxis, o sea, si hemos escrito mal alguna orden, si hemos escrito mal algo, entonces el programa busca a ver si lo hemos escrito mal. Y si hay algún error en el lenguaje, entonces no se va a ejecutar el programa, va a salir ese error y nos va a decir, bueno, el error está en tal línea. Y eso nos va a ayudar a la hora de poder corregirlo. Eso es lo bueno que tiene MATLAB. Por ahí C++ puede indicar, bueno, dónde está el error, pero no es tan claro como MATLAB a la hora de indicar cuál es la falla. Por ahí C++, medio que hay que memorizarse los errores para, bueno, saber más o menos en qué uno se está equivocando. Eh, en MATLAB un poco más intuitivo. Bueno, acá está un poco un resumen de todas las cosas que nos provee. Nos proveen también la posibilidad de poder buscar, de poder consultar cada una de las facilidades que nos provee, bien, de cada uno de los comandos que tengamos, podemos consultar. Y eh, bueno, acá se describe cada uno de esos. Pasamos un poco. Voy a ir un poco rápido, que hay que ver, hay que llegar por lo menos hasta vectores y matrices.
Esta es básicamente la ventana de programas. Aquí es donde nosotros vamos a escribir el programa. Entonces, básicamente en esta ventana de acá. Entonces, esto se le llama M-File. Ya un poco al final lo muestro en el programa. Vemos un poco todo esto que estamos viendo. Entonces, en esta ventanita es donde nosotros vamos a escribir aquí. Vamos a ir escribiendo cada uno de los programas. Bueno, esto es un poco las operaciones que podemos hacer, la suma, resta, multiplicación, división, mayor, menor. Eh, Aquí está, bueno, cómo debe ser el orden básico a la hora de hacer comparaciones. Entonces, el igual va después del mayor o del menor. Eso creo que me lo habían preguntado cuando estábamos viendo eso. Entonces, el orden es este. Esto es, bueno, distinto que, esto es y. Esto cuando se hace una relación lógica de sí, y se quiere, bueno, digamos, tener dos condiciones que se cumplan simultáneamente, se usa esto. Y se usa dos veces, creo. O sea, sería, por ejemplo, si A tiene que ser mayor a B y tiene que ser mayor que C, entonces se usa esto, pero por dos veces. Y. Eso, bueno, a la hora de hacer los ejercicios lo vamos a ver. Y este sería para el O. Si queremos que se cumpla una de las dos opciones, sería este, también dos veces. Bien, entonces tenemos las operaciones aritméticas y después las operaciones lógicas. Bien, entonces las aritméticas bueno, son todo lo que sea cálculo, y la lógica, bueno, todo lo que usamos a la hora de usar el sí entonces, para expresar lo que son temas de condiciones. Y bueno, y aquí bueno, tienen algunos ejemplos de cómo se escribiría algo de cálculo. Para el por, bueno, se usa el asterisco este. Bien, entonces, por ejemplo, si queremos usar el pi, es una variable que ya tiene almacenado el programa, ya lo reconoce como 3,1415. Entonces simplemente ponemos pi entre paréntesis, así como está. No me acuerdo si es todo minúscula. Y bueno, después hacemos el cálculo. Se puede hacer así, o si queremos hacer, por ejemplo, tema del cuadrado, se usa este símbolo. Bien, este símbolo de acá es para usar potencia. Entonces con eso podemos, en vez de tener que escribirlo así, lo escribimos de esta forma para escribirlo al cuadrado. Bueno, un poco más de información de lo que son las variables que tiene. Acá tenemos, bueno, el pi. Después si le sale inf, infinito, eso es cuando tenemos un número dividido o sea, un número cualquiera dividido en algo muy chico, le va a salir inf. ¿Bien? Si ya le sale nan, ya mucho más complejo. Cuando ya es algo no numérico, o sea, ahí tenemos algún problema. Y después, bueno, cuando estamos trabajando con complejos, le va a salir, bueno, el número complejo se le va a salir ahí. Bien. Bueno, acá tenemos un poco el ejemplo, relacionado, bueno, a un ejemplo básico. Entonces, así sería como nosotros escribiríamos el programa. Esto sería equivalente, bueno, al inicio o cuando le ponemos proceso, en este caso, por ejemplo, proceso suma, se escribe así, o sea, esto se escribe siempre así, función, corchetes. Acá lo que se escribe adentro es lo que queremos que salga del programa, o sea, cuál sería la salida del programa. Esto sería el nombre, bien. Y si queremos que tenga alguna entrada, se le pone paréntesis y bueno, se enumeran cada una de las entradas. Eso en el caso de que esto sea una subrutina o un subprograma. Aquí es bueno donde básicamente definimos las variables.
En este caso es para poder realizar la carga de variables. Este comando, digamos, tiene una doble función. La primera función es que nos presenta en pantalla, bien, este texto, que sería, eso nos va a mostrar este texto de aquí, que sería ingrese a, y a su vez, o sea, lo que permite es, se va a quedar la pantalla, digamos, o el programa esperando a que el usuario escriba algo por el teclado. Entonces lo que escriba por el teclado, bien, se va a almacenar en A. Bien, o sea, tiene dos funciones. Por un lado nos va a presentar lo que está escrito aquí, y eso, o sea, lo va a presentar por pantalla, el usuario lo va a ver, va a escribir, bueno, un valor numérico, y eso se va a almacenar acá. Bien, obviamente si escribe un texto, después a la hora de llegar acá, no va a ser compatible, o sea, aquí nos va a dar seguramente un error. Si nosotros escribimos un texto acá, capaz que esto siga, pero acá no va a dar un error. O sea, aquí el usuario sí o sí tiene que escribir un número. Entonces eso se va a almacenar acá. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, lo mismo con B. Bueno, acá sería ingrese B. Después, ¿qué ocurre acá? Bueno, hace la suma. Y bueno, entonces acá, en vez de poner input, porque acá no, o sea, la cuestión es que presente esa, digamos, esa cuenta, se pone dis, que acá lo único que va a hacer es mostrar esto, pero no, o sea, la diferencia con esto es que solamente lo va a mostrar, no se va a quedar esperando a que nosotros le escribamos algún valor. Esa es la diferencia entre esto y esto. O sea, con esto, con input, nos va a presentar esto y a su vez se va a quedar esperando que nosotros ingresemos un valor y lo va a almacenar acá. En cambio aquí, nos va a presentar esto, pero y no lo presenta, no pasa nada más. Y bueno, y acá, al ponerse, digamos lo que le decía, si nosotros no ponemos el punto y coma, en MATLAB no nos va a saltar error. O sea, Eh, digamos, el punto y coma lo que sirve acá, por un lado, es para separar, digamos, eh, visualmente una sentencia de otra, pero en este caso lo que va a servir es para que en la command Windows, en el caso que le pongamos punto y coma, no nos va a mostrar nada. Pero si le ponemos punto y coma. Si no le ponemos punto y coma, lo va a mostrar. O sea, en este caso, como no le puse punto y coma, va a mostrarse, o sea, va a ser una especie de mostrarse. Básicamente eso sería la función aquí. O sea, el hecho de no poner punto y coma va a ser como un mostrarse. Eh, entonces en este caso no hay problema. En C++, si no le ponen punto y coma, ahí sí se va a romper todo porque ahí sí obligatoriamente hay que poner punto y coma. Bueno, acá lo mismo. Bueno, acá un poco más detallado cómo es el tema de la función, que tenemos, bueno, básicamente tenemos acá la salida, acá el nombre del programa. Eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de ponerle el nombre al programa. Hay que tener en cuenta, bueno, varios detalles. En primer lugar, el nombre que nosotros le pongamos acá tiene que coincidir con el nombre del archivo. O sea, así como lo nombren acá, así, pero tal cual, o sea, eh, como lo llamaron ahí, se tiene que llamar el archivo. No se puede usar caracteres especiales, salvo el guión bajo. No pueden usar ni punto, ni, no sé, ni barra. O sea, salvo el guión bajo, no, o sea, use mayúscula y minúscula. No, o sea, acá hay que tener muchísimo cuidado porque si no, después el programa no anda.
le va a salir ahí el nombre de que, bueno, o no se encuentra el programa, o no es válido el nombre del programa, bueno, algún error le va a salir. Entonces eso hay que tener cuidado. No hay que usar espacios, ¿bien? O sea, los espacios no hay que usarlos acá. Principalmente en esto, en este texto. Por ahí un espacio acá o acá, eso, bueno, por ahí se permite. Pero acá o sea, en toda esta cadena de texto, ¿bien? Ahí sí, o sea, esto tiene que ser un texto continuo, ¿bien? Sin ningún carácter especial. Y así tal cual, o sea, si tiene alguna mayúscula, bueno, así como está, que ustedes cuando guarden el programa, lo tienen que guardar, o sea, con ese nombre, ¿bien? O sea, esto nomás. Obviamente sin esta parte. ¿Se entiende eso? Eso es para guardarlo, digamos. Claro. Por ejemplo, a ver, por ejemplo acá tenemos el ejemplo. Entonces, acá esto se llama suma. Si yo le pongo acá guardar como, suma. Bien. Así como se llama ahí, se tiene que llamar acá. Si por ejemplo acá se llama suma, así con mayúscula, si yo lo quisiera guardar, entonces acá tiene que ser suma. Bien. Así como está ahí, tiene que ser acá. Si quisiera llamar, no sé, suma 1, 2, 3, 4, así, va 1, 2, 3, 4. O sea, con ese mismo nombre de acá, lo tienen que guardar. Porque bueno, si no va a salir un error. Si ustedes acá le ponen alguna entrada, bueno, qué sé, entre i, por ejemplo, igual, lo que ustedes tienen que guardar o sea, el nombre del archivo tiene que ser esto. Ah, ahí está. Bien, o sea, si yo lo guardo acá, bueno, va a seguir siendo ese nombre. O sea, lo que está entre paréntesis no se incluye en el nombre. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Profe, yo tengo una Sí, consulta. sí. ¿Para qué sería la parte esa de la entrada? Que no entendí. Eso en el caso, Ajá. eso en el caso de que, por ejemplo, tengamos un programa principal, que eso lo vamos a hacer mucho más en C++. Por ahí MATLAB, quizás por cuestiones de tiempo, no sé si lo lleguemos a hacer. Pero es cuando, si tenemos un programa principal y que es bastante complejo, nosotros lo que podemos hacer es a ese programa principal, digamos, que se controle programas secundarios. Bien, o sea, es como que nosotros vamos dividiendo que muchas tareas las vamos guardando en otros programas, entonces ese programa principal va a llamar a los programas secundarios. A ver si puedo hacer algo básico. Por ejemplo, bueno, acá tenemos este programa. Yo podría hacer acá un programita aquí. Entonces ya esto le vamos a llamar, bueno, pro 1, por ejemplo, o pro. Este, vamos a poner acá. Que entre A, entre B, y acá lo que va a salir es C. Entonces, este programa va a ser esta cuenta. Acá ya le explico qué es eso. Va a ser esto. Lo vamos a mostrar. Entonces, acá tenemos un programa, esto se llama una subrutina, ¿bien? Y acá tenemos el programa principal. Esto en C++ se llama main, o sea que sería el programa principal, el main. Y después, bueno, los programas ya acá, está. Y esto se llama, bueno,
Se me fue el nombre. Bueno, son otro, básicamente son las funciones que tiene el programa, en el caso de C++, que bueno, tienen otro nombre nomás, no, se me fueron ahora. Pero bueno, básicamente la idea es la misma. O sea, ¿Y con qué nombre se guardaría? Porque ahí tiene dos. claro, en este caso el nombre va a seguir siendo el del programa, o sea, el primer programa. Este va a ser, el primer programa va a ser el programa principal, bien, entonces el nombre del archivo va a ser el del primero, bien, en este caso suma. Entonces, yo acá cuando lo ejecute, acá me pide que ingrese a, por ejemplo, no sé, B34. ¿Qué pasó? Mm, ah, para, acá, bueno, acá lo tengo que llamar. Bueno, acá para detener el programa es control C, chao, ahí se para. Entonces acá empezamos nuevo, 34, y ahí está. Claro, lo que pasa es que se arranca de vuelta. Bueno, y acá mostró el resultado, que la respuesta dice, eh, la respuesta sería C, el valor de C es 46. Bien, entonces acá básicamente lo que hizo fue hacer cuenta. eh, Bien, o sea, hacer funcionar esto. Ah, pasa que esto funciona tres veces. Sí, está bien. Eh, Pasa que tiene un for acá, por eso me pide de vuelta. Bueno, entonces, lo que hace acá es arrancar el programa y lo que es la parte del cálculo la hizo con esta subrutina. ¿Se entiende? Yo la Sí, sí. verdad que me perdí un poco, profe. ¿En qué parte? Y con el tema de los comandos y eso, cuando empezó a cambiar de pantalla ahí me mareé un poco. Pero de última después miro el video. Ah, ¿qué parte te perdí? Sí, por ahí donde tiene el cursor. ¿Vos llegaste de tarde o...? No, no, estaba en la clase, pero la Ah, verdad que me perdí bastante. bueno, le pasamos un poquito. Entonces, esto es el inicio del programa y esto es el fin del programa. Bien, acá el MATLAB también tiene la facilidad de que no señala, bien, acá nos señala dónde empieza y dónde termina. Se nos dice, bueno, todo lo que está acá adentro corresponde a este programa. Esto, bueno, es un comando básico básicamente de borrar todo. O sea, lo que hace es borrar toda la parte de acá del command window. No, ahí está. Bueno, clear lo que hace es borrar todo lo que tenga almacenado. CLC es para borrar todo el command window. Esta parte es donde básicamente creamos las variables. Bien. Aquí es donde básicamente, bueno, decimos ingrese tal valor. Y en este caso, esto lo que permite es, además de mostrar este texto, que es para que ingrese el valor de A, digamos, lo que permite es que el usuario pueda ingresar el valor y almacenarlo acá. O sea, tiene doble función. Mostrar el texto de aquí y quedarse esperando a que el usuario cargue el valor y el programa lo almacena en A. Lo mismo aquí. Bien. O sea, nos muestra este texto. El programa se va a quedar esperando a que el usuario cargue algo por el teclado y eso se almacena en B. Bueno, y esto es básicamente para poder, digamos, esto se usa más que nada cuando tenemos un programa muy largo y, bueno, queremos un poco simplificarlo. Y también puede ocurrir digamos, que haya una tarea que sea muy repetitiva, o sea,
por ejemplo, que esto lo necesitemos en algún otro lado. Y bueno, por eso, en este caso, nos conviene hacer un subprograma para, bueno, no tener que volver a repetir líneas de código. O sea, esas son los usos. Esto igual lo vamos, capaz que lo veamos un poco más tarde. Me parece que nos hemos adelantado con esto. Bien. A ver. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí se ordenaron bastante las ideas. Perfecto. Gracias. De nada. Seguimos entonces. Bueno, la entrada y la salida puede omitirse en el caso que no sea indispensable. O sea, si tenemos un solo programa, por ahí lo podemos llegar a omitir. Acá un poco más indicando las partes del programa o cómo se asocia a lo que es la parte del pseudocódigo que vieron con Alejo. En esta parte, bueno, lo que es la parte de definición de variables está asociada a esto. Bueno, el inicio y el fin está asociado a lo que es function y end. Después, bueno, lo que es la parte de escribir y leer está asociado a esto. Y, bueno, lo que es la parte de mostrar está asociado a esta parte, bueno, la parte de cálculo. En el caso de que queramos usar el si o el if, lo bueno que tiene MATLAB, o sea que la parte del lenguaje se basa mucho en lo que es en inglés. O sea, básicamente todas las sentencias que hemos usado hay que traducirlas al inglés, o se basa mucho en lo que es en la parte del inglés. Entonces, por ejemplo, lo que es la parte del si, básicamente en inglés se escribe if. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, hay que ingresar un número y ese número hay que ver si es positivo, negativo o si es neutro. O sea, o si es cero. En este caso, bueno, en el caso de que sea mayor que cero, bueno, que nos muestre que es positivo. En el caso de que sea menor que cero, que nos muestre que es negativo. Y si no, bueno, que nos muestre que sea neutro. Entonces no hay nada del otro mundo. Entonces se escribe if. Si no, o sea, en el caso de que no se cumpla lo primero y queramos seguir poniendo condiciones, entonces se pone else if, así todo junto, else if. Y en el caso, bueno, podemos ir poniendo else if, else if, else if. O sea, si son muchas condiciones, podemos seguir poniendo else if, no hay problema. Y bueno, este sería básicamente el por defecto. O sea, si no se cumple ninguna de las anteriores, entonces, bueno, hace esto. O sea, básicamente por descarte o sea, por descarte, bueno, va a realizar esto, básicamente. El signo cuando escribimos esto, es para escribir un comentario. Esto básicamente es para poder comentar un programa eso sirve, está bueno porque, digamos, no aporta lo que es el funcionamiento del programa. El programa ni se entera que está esto, pero permite, bueno, uno conocer básicamente qué hace el programa y, bueno, a la hora de poder hacerle un mantenimiento al programa, poder entenderlo. Entonces, es básicamente texto esto. Entonces, el programa a la hora de ejecutarse, no lo va a ejecutar esto. O sea, no es una sentencia ni una orden, sino que es algo más, digamos, un comentario o algo que nos sirve a nosotros a la hora de poder examinar el programa. Cuando ponemos este simbolito, bien, de porcentaje, y bueno, y ahí escribimos, se tiene que poner de este color, de un color para ver que sea un comentario. Bueno, también lo otro, bueno, por ahí la parte de function, eso se puede llegar a omitir. Digamos, lo que era la parte esta. O sea, un programa, si uno hace un programa y no le pone esto, o sea, puede llegar a funcionar, salvo el caso de que uno haga un programa principal y con sus rutinas. Ahí en ese caso no, ahí obligadamente hay que ponerlo. En el caso de los ejercicios sí, lo van a tener que poner a esto. O sea, ponerle función, bueno, todo eso, y ponerle el nombre del ejercicio. Pasamos al siguiente. Bueno, este es otro ejemplo
para poder realizar el factorial. No sé si han hecho con Alejo algún ejercicio de factorial. Entonces, en este caso, bueno, se carga un número. Tenemos aquí el auxiliar. Bien. Y bueno, acá un contador básicamente. Entonces, lo que se hace es ir actualizando ese contador hasta que se alcance el número, digamos, que nosotros queremos. Entonces, de esa forma, al ir haciendo el producto consecutivo, bien, se hace de esa forma el factorial. Y el factorial es básicamente, si tenemos factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Básicamente eso. Entonces, el producto consecutivo, bien, eh, y entero de todos los números, bueno, siguiente. Bueno, acá lo mismo. Y esto es básicamente cuando se escribe en el command window, en el mfile. Bueno. Después, bueno, algunas precauciones. Tenemos que tener, en el caso de punto y coma, bueno, en este caso, bueno, como les mencionaba, no es obligatorio, pero sí nos sirve a la hora de poder ocultar sentencias. Aquí no va a pasar nada si lo omitimos, pero bueno, en C++ sí vamos a tener muchos problemas. Por eso, si se pueden crear ahora el hábito de usar el punto y coma, buenísimo y mejor para ustedes a la hora de programar en C++. Por eso les recomiendo un poco que lo usen a punto y coma. Por lo menos en todo lo que sea, digamos, todo lo que no nos interese mostrar al usuario, poner el punto y coma. O sea, si no nos interesa mostrarle al usuario algo, lo podemos poner. Donde no hay que poner punto y coma es, por ejemplo, aquí, en for, acá y end, acá no hay que ponerlo. O sea, todo lo que sean cálculos, sí, pero por ejemplo acá, en esta parte no. Por ahí no sé si probablemente nos haga un error o quizás no, pero bueno, aquí no hace falta. Pero en todo lo demás, sí, digamos. Bueno, aquí esto es básicamente lo mismo que no lo he comentado, de una forma también de imprimir cosas en pantalla. Es como el dis que le mostré hace rato. Y acá, bueno, un poco más, se pueden hacer cosas un poco más elaboradas, como hacer una cadena de texto, meterle también eh, cosas adicionales. Por ejemplo, acá decir, bueno, el factorial de n, bien, es el valor de acá. O sea, ya es algo más elaborado que lo que habíamos hecho antes. Eso nos permite esta sentencia. Bien, o sea, lo que hacemos acá es básicamente presentar esto. Esto es como, digamos, un indicador para decir, bueno, mira, acá lo que va a hacer es reemplazar este valor que te estamos indicando y aquí va a reemplazar el otro. O sea, básicamente eso. Es como un comodín, digamos, que a la hora de ejecutar la sentencia, lo que va a hacer es vincularlo, bueno, a los datos que le estamos pasando. Básicamente eso. Bueno, ¿se entendió? ¿Vamos bien? Profe, tengo una duda. Sí, sí. El tema de Workspace, ¿qué sería? Ah, bien. Eso creo que, eso justamente estaba viendo para la hora de mostrar. Acá sí lo muestro. Por ejemplo, yo le pongo igual a, ahí está.
En este caso, yo qué es lo que hice. Creé, bueno, esto es un atajo que provee el programa. Le puse ones y bueno, lo que hace es crear una matriz de unos, de tantas filas y tantas columnas, según. En este caso le dije, bueno, crea una matriz de 1 de 3 por 3 y eso lo almacenó en este archivo. Bien. Acá a la hora de abrirlo se me abre como si fuera una pestaña de Excel y en este caso, bueno, acá tenemos los datos almacenados. Esto incluso yo, si quisiera, podría guardarlo en un archivo y lo podría ver acá. O sea, acá veo en esa carpeta todo lo que está almacenado. Obviamente, bueno, hay Word y cosas que de mala no lo puedo abrir, pero bueno, sí está, por ejemplo, los archivos M y todo lo que sea, si yo quiero guardar los datos, lo puedo guardar. Pero bueno, básicamente para ver todo lo que sea variables y matrices, lo puedo ver acá y bueno, puedo acceder a consultar a ellos de esta forma. ¿Se entiende? O sea, básicamente contiene las variables del programa principal, ¿o cómo? Claro, o sea, todo lo que digamos, a la hora de ejecutar el programa principal y bueno, los secundarios que dependan, eso se va a almacenar acá. Va a estar, digamos, en la RAM, o sea, es algo que nosotros lo almacenamos permanentemente, va a estar ahí en la memoria RAM. Nosotros si cerramos el programa y después apagamos la computadora, todo eso se borra. Entonces va a quedar ahí en forma temporal almacenado. Si nosotros lo queremos guardar permanentemente, bueno, ahí sí va a quedar de forma permanente. Pero va a corresponder, obviamente, bueno, a este programa. Si, por ahí, si tenemos distintos programas almacenados en la misma carpeta, ahí, bueno, capaz que podamos ver todo acá. Eso hay que ver. Y bueno, acá tenemos un poco el resumen de de todos los programas que hemos ido ejecutando. Bueno, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, ahora pasamos a vectores. Esto por ahí, bueno, lo podría haber dicho que le pasen un poco, pero no importa. Esto básicamente un poco repasar álgebra, de lo que es la parte de vector. Bien, básicamente lo que son vectores y matrices, digamos una forma de poder juntar datos, en este caso, cada uno de los datos se le llama elementos, y eso se los puede almacenar en lo que son los vectores fila y los vectores columna. En este caso vamos a ver lo que son los vectores fila. Y bueno, básicamente tenemos aquí, bueno, el tema del número de filas, en este caso es 1, y aquí tenemos el número de columnas. Y a la hora de poder ingresarlo en MATLAB, es bastante sencillo. O sea, si nosotros queremos ingresar un vector, le ponemos, bueno, el nombre del vector, igual, corchetes, y bueno, le vamos ingresando los datos, espacio, el otro dato, espacio. También se puede usar coma en vez de espacio. Y finaliza, bueno, con el corchete. Esto, bueno, este 2 puntos básicamente para indicar que, bueno, es toda la fila. O sea, en este caso lo podemos llegar a omitir. Pero bueno, esta opción es útil a la hora de trabajar con matrices, cuando a nosotros nos interesa ver una sola fila o una sola columna. Y bueno, básicamente de esta forma. Entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, eh, digamos, el primer elemento del vector, podríamos decir, bueno, mira, escribimos B, entre paréntesis 1, de esa forma nos va a mostrar el primer elemento del vector. Si nosotros ponemos B, entre paréntesis 2, vamos a ver el segundo elemento, y así, por ejemplo, escribo acá, B.
coma. Acá, bueno, puedo escribir digamos, se puede, en el Command Windows se puede escribir sentencias siempre y cuando no sean muchas cosas, como para probar. Es una forma, bueno, rápida de poder ver. Entonces, lo escribimos así. Y nos va a mostrar el primer elemento, que es 1. Bien. Si nosotros escribimos acá y queremos ver el segundo elemento, es 2. El tercer elemento es 3. Bien, de esta forma nosotros podemos acceder a cada uno de los elementos del vector. En este caso, como tiene 5 componentes el vector, entonces sería b del 1 al 5. O sea, bi. Esto es muy útil a la hora de usar repetir. Si nosotros queremos usar un repetir para un vector, que es principalmente para lo que lo vamos a usar, entonces usamos, bueno, el nombre del vector, entre paréntesis, y bueno, el índice, por ejemplo, I o J. I, J y K son los índices que más usamos a la hora de los vectores, según sean, bueno, digamos, bidimensionales, o se pueden hacer hasta tridimensionales, cuatridimensionales. Por ahí lo hemos llegado a pedir en ejercicio, pero bueno, vimos que un poco mucho, así que eso para un parcial seguro que no lo tomarían. Pero bueno, por ahí en algún práctico puede llegar a ver, pero bueno, más adelante. Acá tenemos, bueno, un programita. Básicamente, bueno, acá tenemos los repetir, que el repetir acá se usa el for, o sea, la traducción al inglés es lo que se llama repetir. Y por ejemplo acá, bueno, queremos que todos los elementos del vector A sea igual a 0. Aquí hay que tener el mismo cuidado de si al vector o a la matriz, o al vector, matriz o variable la hemos llamado con mayúscula, así como está, después la debemos usar. O sea, acá no le puedo poner a minúscula, porque vamos a decir, bueno, no se encuentra el elemento o el vector A. Entonces, así como lo llamamos aquí, después debe ser llamado. Ese cuidado que hay que tener. Bueno, esto es a la hora de cargar los datos. A esto se le llama validación, que es cuando, eso lo vamos a usar mucho en C++, sobre todo, que es básicamente cargar de cero lo que son las matrices y vectores. A eso le llamamos validación del vector o validación de datos. Después, bueno, el tema de la carga de datos, todo, hasta ahora todo igual, si se dan cuenta. La única complejidad que tenemos es el manejo del índice del vector. Bien, o sea, es la única, digamos, dificultad entre comillas que tenemos, pero después es todo lo mismo. Y después a la hora de mostrar también, así como hemos trabajado a la hora de cargar, digamos, de cargar los valores y de validarlos, hacemos lo mismo con el tema de mostrar. Tenemos que usar, lo podemos hacer así, o bueno, también en forma más fácil, a la hora de trabajar con MATLAB. Esto en C++ sí se va a usar mucho. MATLAB tiene la ventaja de que, bueno, no hace falta hacer eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto así, y yo directamente podría poner que me muestre el vector, y ahí lo muestra. O sea, digamos, se puede hacer de las dos formas, aunque bueno, nosotros seguramente lo vamos a pedir de esta forma como para que ustedes se vayan amoldando a esto. Bien. O bueno, lo veremos con Alejo. Sí. Por ahí, si ustedes lo aprenden a hacer así, buenísimo para C++, porque ya C++ no trae esa facilidad de mostrarlo bien, poniendo directamente el nombre de la matriz. En ese caso, sí o sí hay que imprimirlo, valor a valor, y encima, bueno, teniendo más cuidado, digamos, porque hay que imprimir el valor, después hay que darle un espacio, después imprimir el otro, y así, después hay que bajar de pantalla. O sea, ahí es mucho más complicado. Entonces,
Por eso un poquito está bueno que lo aprendan a hacer así para después que no le cueste tanto el aprendizaje. Después, bueno, tenemos el tema de... Bueno, acá se explica un poco la parte de programa asociando a lo que después veremos más detalladamente con el tema de C++, que es el tema de la validación, de la carga de los datos, de mostrar los resultados, bueno, en este caso mostrar el vector y bueno, los elementos del vector. O sea, se puede hacer de estas dos formas. En el caso de la suma, bueno, básicamente lo mismo. La validación, la carga de los datos, la suma, y después, bueno, lo que es el tema de mostrar los vectores. Ahí terminamos con eso. Bien. Bueno, aquí tenemos el vector fila, que hemos visto recién. Y este es el vector... está bien. En este caso, para poder pasar al vector columna y a lo que es matrices, esta es otra forma de poder escribirlo. Digamos, en este caso, si es un vector fila, le decimos, bueno, mira, este va a ser una matriz, digamos, con una sola fila y, bueno, de tantas columnas. Entonces, o sea, sería toda la fila. Entonces, toda la fila va a ser este vector. Eso por ahí está bueno a la hora de... Porque por ahí creo que el MATLAB, por defecto, lo guarda todo como el vector columna. Eso no puede llegar a traer problemas si nosotros interpretamos que el vector es un vector fila y lo guarda como un vector columna y podemos llegar a tener algún problema. Entonces, de esta forma, como que ya nos aseguramos de que lo guarde como un vector columna. Por ahí está bueno hacerlo así. O si lo queremos guardar como un vector fila, bueno, se puede hacer. Sería al revés. Perdón, esto sería un vector fila. Si lo queremos guardar como un vector fila, está bueno escribirlo de esta forma. Entonces, bueno, es básicamente lo mismo, solamente que tiene el 1, y el índice. Así que es básicamente, digamos, básicamente lo mismo. Y tenemos acá lo que es el programa, o sea, es básicamente lo mismo, pero va el 1, y bueno, el nombre del índice. Y acá, bueno, le he puesto J porque generalmente el J asociamos al índice de la columna y el I al índice de la fila. Lo que en álgebra se toma igual, o sea, el I está asociado al índice de la fila y el J se asocia al índice de la columna. ¿Han escrito algo? Bueno. Bien. Así que el I generalmente está asociado a lo que es la fila y el J a lo que es la columna. Así que, bueno, básicamente lo mismo, o sea, solamente hay que tener en cuenta eso. Lo mismo, bueno, el tema de la carga de vector, cargar los elementos, mostrarlo, y bueno, es básicamente lo mismo, o sea, lo único que varía es esto. Así que no hay mucha más ciencia. Y bueno, exactamente lo mismo. ¿Vamos bien? Bueno. Después si tenemos el vector, en este caso el vector columna, o sea, tenemos en este caso 5 filas y una columna, con cada uno de los elementos del vector. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos, por ejemplo, un vector W con estos 5 elementos,
Entonces, este elemento está asociado al 1, 1, este elemento está asociado al 2, 1, este al 3, 1, este al 4, 1 y este al 5, 1. ¿No? Es la forma de poder almacenar los datos. Entonces, todo el vector lo podemos guardar de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que, digamos, para poder pasar de una fila a otra, se usa el punto y coma. Bien, entonces, para poder pasar a la segunda fila, le ponemos acá punto y coma, y ahí cargamos el segundo elemento. Para poder pasar a la tercera fila, punto y coma, el otro elemento. A la cuarta fila, punto y coma, el otro elemento. Y el otro valor, punto y coma, y el otro elemento. Entonces, en el otro caso era con un espacio, acá. En el otro caso, para poder pasar en este caso, para pasar de una columna a la otra, con el espacio o con el coma. Acá, para poder pasar de una fila a otra, es con el punto y coma. O sea, si yo quiero pasar de esta fila a esta fila, con el punto y coma, bien, y así sucesivamente. Eso a la hora de cargarlo, si yo lo quiero cargar así. Bien. ¿Me van siguiendo? ¿Alguno tiene alguna duda? Por ahora no. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, bueno, esto es básicamente lo mismo. O sea, si ven acá, por el ejemplo que he puesto, bueno, no hay muchos cambios. O sea, lo único que varía aquí es el tema de manejo de los índices. En este caso es I, y el que está fijo es el valor asociado a la columna. Bien, como es un vector, digamos, columna en este caso, con esto indicamos que sería asociado a la primera columna. Así que todo lo demás igual. Bueno, todo lo demás igual. Y aquí tenemos lo que es el tema de matrices. Que bueno, ahora, o sea, la complejidad que vamos a tener es que trabajamos con dos índices, o sea, con I y con J. Bien, la fila generalmente está asociada a la I y la columna a la J. Eso se trabaja mucho en álgebra con eso. eh, Así que bueno, por eso lo adaptamos generalmente así. Uno en algunos casos por ahí puede decir, no, a mí me conviene en este caso llamar a la fila J y a la columna I. Puede pasar en algún ejercicio, sobre todo creo que lo de ordenamiento, por ahí es donde se nos complica un poco la vida, entonces ahí capaz que hay que cambiarle los nombres, o por ahí a la fila le llama K y a la columna le llama I, y bueno, puede llegar a pasar, o sea, tampoco es para enamorarse de esto, pero bueno, generalmente lo vamos a usar así, o sea, que la fila sea I y que la columna sea J, la mayoría de los ejercicios. Entonces, de nuevo, bueno, el número de fila está asociado al índice I, y bueno, el número de columna está asociado al índice J. Entonces, a la hora de seleccionar cualquier elemento, es simplemente decir, bueno, en este caso sería el A23, por ejemplo. Sí, bueno, A23, y nos va a decir, bueno, el valor asociado al A23 es -1. Entonces, de esa forma vamos a trabajar con el tema de matrices. En este caso, bueno, A32 era. A32 sería A32, sería este valor. Entonces nos dice, bueno, el valor asociado a la A32 es este. Y tenemos otro ejemplo, bueno, acá le he puesto
básicamente el mismo ejemplo sencillo como para mostrar qué es lo que cambia. Que principalmente los cambios están asociados a lo que es el tema de manejo de índices. O sea, ahí es donde un poco no vamos a tener digamos, el problema a la hora de trabajar con vectores y matrices, el tema de manejo de índices. Eso, sobre todo, vamos a tener problemas a la hora de trabajar con C++, que eso hay que tener varios cuidados a la hora de trabajar con los índices y con lo que es el tema de la dimensión del vector. Ahí vamos a tener que tener varios cuidados a la hora de hacer los ejercicios. Bueno, acá tenemos dos índices. Como trabajamos con dos índices, entonces ahora usamos dos for, un for o un repetir asociado a la fila y otro repetir asociado a la columna. Entonces, a la hora de trabajar con matrices, vamos a tener dos for. Y puede que tengamos alguno más si queremos hacer alguna cosa más complicada. Quizás tengamos alguno más con su índice K. El IJK generalmente son los índices que usamos a la hora de hacer cuentas. Bueno, básicamente es lo mismo con el tema de la división del programa. Vamos re bien. Y me queda, bueno, ya hemos visto algo de funciones. Lo vamos a ver ahora y capaz que veamos un poquito del programa y bueno, paramos la clase. Bueno, acá tenemos varias cosas que vamos a usar a la hora de los ejercicios. El tema del aleatorio y lo que es el tema de la gráfica. De gráfica vamos a ver lo básico. Eso lo van a usar mucho el año que viene. El tema de graficar, con lo que es la función plot. La mesh creo que también que lo usa. Pero esa creo que no, bueno, por lo menos acá no lo tengo. Esa es para graficar en 3D. Acá vamos a ver lo básico de 2D. Y bueno, el año que viene ya van a hacer cosas más sofisticadas, como el tema de gráficas en sistema de control. Acá vamos a hacer gráfica básica con vectores y matrices. Todo lo bien básico. Bueno, acá lo que vamos a ver un poco de forma rápida es básicamente un comando que usamos para crear números aleatorios. No sé si, creo que ahora están teniendo estadística. En este semestre, no me acuerdo cuándo lo tienen, con el tema de los números aleatorios. Que básicamente lo que hace este comando es crear un número aleatorio a partir del reloj interno. No sé si se acuerdan de la primera clase, que vimos que tenía un timer ahí en lo que es la placa madre. Básicamente a partir de ese timer, de ese temporizador, va a calcular un número aleatorio a partir de lo que creo que usa la fecha del día, y en función de eso calcula un número, bien, siguiendo una determinada distribución de probabilidad. En este caso usa un uniforme, o sea que cualquier valor entre 0 y 1 va a ser igualmente probable. Entonces, de esa forma, esta función calcula un valor aleatorio, bien, entre 0 y 1. O sea, si nosotros le decimos, bueno, si calcula un valor entre 0 y 1, bueno, y con tantos decimales, nos va a tirar un valor entre 0 y 1, por ejemplo 0,01 o 0,5 o 0,59. Cualquier valor que se encuentre entre 0 y 1 va a ser igualmente probable de que salga. Y aquí, bueno, hay una pequeña gráfica de lo que sería. Bien, o sea, esto sería, digamos, si yo voy ejecutando esa sentencia una determinada cantidad de veces, por ejemplo, en esta prueba que hago nos puede dar esto. O sea, capaz que si lo vuelvo a hacer, me dé otra cosa, o sea, me dé otra nube de datos, me dé, por ejemplo, en vez de este, me dé acá, en vez de este, me dé por aquí o me dé por acá, o sea, en cualquier lado. No es una función, digamos, como es el tema de la senoidal, o la cuadrática, o cualquier otra función,
donde uno ya sabe a ciencia cierta qué valor nos va a dar la variable, digamos, dependiente en función de la variable independiente. En este caso no es, digamos, una función que se le llama, bueno, determinística, digamos. En este caso es una función probabilística, dado de que, bueno, no me va a dar, la salida no va a ser, digamos, en función de la entrada, sino que, bueno, en este caso va a ser una función, digamos, probabilística. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, en función de eso, esto nos va a permitir, digamos, ¿cuál es la idea? Nosotros queremos hacer un valor aleatorio. Por ejemplo, yo quiero hacer un valor aleatorio entre 10 y 20, supongamos. O un valor aleatorio entre 50 y 100. O sea, tenemos un valor mínimo y un valor máximo, y nosotros queremos crear un valor aleatorio que esté entre esos dos valores. O sea, ¿y qué ventaja nos va a traer esto? Hasta ahora han hecho carga de, digamos, lo que es pseudocódigo, y bueno, a la hora de hacer los primeros ejercicios van a trabajar con lo que es carga manual, que es, bueno, si hay que ingresar un valor y en función de eso de calcular. El problema es, por ejemplo, si tenemos una matriz de, digamos, por ejemplo, de 100 filas. Entonces hay que cargar, supongamos, 100 filas y 10 columnas. Entonces hay que cargar 1000 elementos en ese caso. Vamos a estar un buen tiempo a la hora de cargarlo. O sea, eso es a la hora de, supongamos, hacer un ejemplo. Entonces, mediante esta sentencia, vamos a poder llenar esa matriz, digamos, de valores aleatorios. Entonces, y sin así tener que, bueno, pedir al usuario que lo cargue. O sea, esto nos va a servir para justamente a la hora de hacer los ejercicios. En la vida práctica, ahí se van a usar, bueno, otra herramienta, como es, bueno, se carga directamente los datos de una planilla de Excel al programa, entonces ahí el programa trabaja con eso y no le va a pedir el programa al usuario que cargue toda la tabla. En ese caso, en la vida práctica, bueno, ahí hay distintas alternativas, con lo que es, bueno, trabajo de planillas eh, o pasaje de datos, bueno, desde desde un determinado formato a otro. En este caso, bueno, a la hora de hacer los ejercicios, para, bueno, tener valores, digamos, de prueba, los generamos en forma aleatoria y decimos, bueno, nuestro valor mínimo va a ser, en este caso, x mínimo, nuestro valor máximo, x máximo. Bien, y de esta forma, esto sería básicamente una función que lo que va a hacer es, el piso de esta función va a ser el valor mínimo, bien, el techo, digamos, de la función va a ser el valor máximo, o sea, como mucho. Si en este caso, esta función da un valor entre 0 y 1. Si se fijan, si el valor fuera de esto, fuera 1, bien, si esto fuera 1, entonces esto sería 1, x mínimo sería con x mínimo, y x sería igual a x máximo. Y si este valor aleatorio fuera 0, 0 con todo esto es 0, entonces me daría x mínimo. O sea, el valor mínimo que va a dar va a ser esta variable, va a ser el x mínimo, y el valor máximo que va a dar es x máximo. Y como esto es una variable aleatoria, o sea, va a dar un valor por el medio. O sea, puede que dé x mínimo, puede que dé x máximo, o generalmente va a dar un valor en el medio. Eso lo vemos acá en esta gráfica para que se quede más claro. Entonces tenemos, este es el techo de lo que va a dar la función, o sea, más alto que esto no va a ser, y más chico que esto no va a dar. O sea, sí o sí va a estar en el medio, o sea, entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, a la hora de crear la función, entre esos dos valores va a estar. ¿Se entiende?
¿Ese valor aleatorio siempre está entre 0 y 1? O sea, no puede valer nada más que eso. En este caso sí. Por ahí se puede, digamos, en este caso a la hora de generar el valor aleatorio, sí va a ser entre 0 y 1. Digamos, MATLAB funciona un poco diferente con C++. C++ tiene un funcionamiento más complicado, que la sentencia se escribe muy parecida a esta. En vez de poner un por acá, se le pone, creo que el signo de división, o el signo de porcentaje, me parece. Entonces, bueno, ahí tiene un mecanismo bastante distinto. Pero en este caso en MATLAB, el aleatorio va a ser entre 0 y 1. Creo que se le puede especificar incluso los valores mínimo y máximo, aunque hay que tener algunos cuidados. Por eso, bueno, para no tener problemas lo vamos a trabajar así. O sea, directamente decir, bueno, rand, o sea, aleatorio, paréntesis, y bueno, para que genere un valor directamente entre 0 y 1. ¿Entiendes? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Si, por ejemplo, el mínimo fuera 3 y el máximo fuera 5, entonces ahí todos los valores que se generan están entre 3 y 5. Bien, y bueno, puede ser cualquier cosa. Básicamente es una nube de datos eh, que, bueno, en cada instante puede dar cualquier cosa. Y si tenemos, bueno, un piso de 2 y un máximo de 10, nos puede dar esto. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Básicamente, acá, bueno, he creado, esto es básicamente un vector. Por ejemplo, acá he creado T. Esto es básicamente crear un vector de 10 elementos, donde va a crear, bueno, el primer elemento va a ser 1, 2, o sea, básicamente crear un vector de números consecutivos, o sea, del 1 al 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 100. Básicamente eso se escribe de esta forma. Después, bueno, ahí creamos el auxiliar, acá tenemos el for. Y acá el for, bueno, no, creo que no se lo detallé bien. O sea, de repetir, básicamente, bueno, acá tenemos la variable i. Y este sería el valor de inicio. Igual esto creo que lo hemos visto en las primeras clases. Este es el valor de inicio, 1. Este es el valor final, 10. Bien. Y bueno, el contador, o sea, el más 1, está básicamente en el medio. O sea, si nosotros quisiéramos pasar de a 1, se le pone 2 puntos y una cosa así. A ver, bueno, lo vemos acá. Esto sería básicamente así. Que es lo mismo que, o sea, este es el valor inicial, este es el valor final y este es el incremento. En este caso, un incremento de 1. Puede ser un incremento de 2, de 3, de lo que sea. En el caso de que sea un incremento de 1, esto se puede obviar, o sea, se puede simplificar y directamente se omite. En el caso de que sea un incremento de 1. Por eso se puede escribir de esa forma o se puede escribir así. Las dos formas son equivalentes. Bueno, y acá tenemos lo que es el tema del vector con valores aleatorios. El vector de valores aleatorios. En este caso, bueno, tenemos aquí el valor mínimo, bueno, lo que es la variable aleatoria, máximo menos mínimo. Y acá, bueno, hacemos un calculito, mostramos los resultados. Y esto es básicamente para poder imprimir los resultados. Pues si nosotros queremos imprimir, lo que hacemos es, de esta forma indicamos o generamos una ventana de una figura para plotear. Y esto sirve básicamente para poder,
o sea, el tema de decir figure 1, figure 2, es para poder imprimir varias figuras. Porque siempre nos va a mostrar en la ventana lo último que imprimió. Entonces, si yo quiero imprimir estas dos cosas, le voy a decir, bueno, esto corresponde a la figura 1 y esto corresponde a la figura 2. Entonces, si yo no le pusiera figura 2 y pusiera esto, me va a imprimir esto último. O sea, esta figura lo voy a perder. Salvo que use otro comando que permite congelar, digamos, la ventana para poder imprimir las dos cosas. Eso no sé si acá está mostrando. No, no, capaz que lo pueda graficar acá. Bueno, acá están un poco las partes. Esto sería básicamente la variable independiente. Lo que primero se indica es la variable independiente, después la variable dependiente, y después se le puede dar un cierto formato de línea. En este caso se dice, bueno, yo quiero que lo grafiques en verde. Bien, entonces en este caso se le pone green, GR, de green. Y bueno, en este caso lo mismo. Y a ver si vemos acá algún ejemplito. Si tengo alguno hecho. Ahora son medios rápido. Eso. Vamos a copiar ese. Vamos a copiar este. Eh, Podría haber obviado esto. Bueno, acá es donde le decía. Acá pues no hay drama de que le pongamos espacio. Acá y acá. Acá es donde no puede haber espacio. Por ejemplo, eso está mal. Así que ese es el cuidado que tienen que tener con los espacios. Por ejemplo, eso sí está mal. O si yo, por ejemplo, le pusiera así, eso también está mal. O sea, no hay que usar ningún acento ni carácter especial en lo que es el nombre del programa, porque ahí sí se puede romper todo. Pero bueno, en este caso, ahí, bueno, no va a haber ningún problema. A ver. Copiamos este. Acá, bueno, me pide que guarde el programa. Hacemos que lo guarde. Ahí se ejecuta. Y ahí nos graficó. Por ejemplo, en la figura 1. Acá le graficó lo que es la variable aleatoria. La graficó en forma de línea. Y en la variable 2, bueno, hizo la gráfica de la suma, digamos. Esto sería como una suma acumulada. O sea, la suma del primer elemento más el segundo, el primer elemento más el segundo más el tercero. Me parece que hizo eso. Sí, hizo básicamente la suma acumulada. O sea, una suma consecutiva de los elementos hasta el índice. Básicamente hizo eso. Aquí es donde nosotros podemos jugar con el formato. Por ejemplo, si queremos que lo haga azul, ahí lo hizo azul. Podemos hacer también que lo grafique con puntos. A ver, por ejemplo, con una X, creo que así. Ahí lo hizo con X, por ejemplo. Entonces directamente graficó el punto.
podemos decir que lo grafique X, green, sería así. Ahí lo graficó X y verde. Entonces, de esa forma nosotros podemos jugar un poco con el formato. También lo que se puede hacer, por ejemplo, si yo quiero graficar las dos cosas en la misma gráfica, bueno, si yo lo hago así, me va a mostrar lo último, como les decía. En este caso, acá lo voy a poner acá. Esto es para que cierre todas las ventanas, o sea, ahí ya no me queda la figura 2 abierta. En este caso, ¿qué pasó? Bueno, le puse plot y acá me va a graficar lo último. O sea, esta gráfica no la va a mostrar porque la reemplazó esta. Bien. O sea, si yo, por eso es que le ponía figura 1 y figura 2. Si yo quiero mostrar las dos cosas, esto lo van a usar mucho el año que viene. Esto es como decir congelar y descongelar. Hold on y hold off. Y ahí me grafica las dos cositas. O sea, me graficó esta. Acá la podemos poner. Que lo grafique así. Ahí está las dos. Esta. Bien. Y la otra. Ahí graficó las dos simultáneamente. Bueno, ahí nos queda un poquito más. Y ya terminamos. ¿Se entiende hasta ahora? Y algunas cosas sí, otras más o menos. Bueno, Pero dentro de todo sí. buenísimo. Ya con la hora de hacer ejercicio, ya vamos a tener todo este mes, todo, o gran parte de septiembre para hacer ejercicio. Así que quédense tranquilos. Sí, más o menos por ahí, no me acuerdo qué fecha habíamos fijado, pero supongamos, bueno, más o menos a 20 de septiembre o por ahí, 23 o finales de septiembre va a ser el parcial. Así que van a tener varias semanas para hacer ejercicio. Después de eso, bueno, pasamos lo que es C++, eh, que es básicamente volver a ver esto en el código de C++, y bueno, con algunas cositas más. Bueno, el tema del while, en este caso, o sea, esto sería el mientras. Mientras en inglés es while, entonces, en este caso, bueno, se escribe, bueno, mientras, por ejemplo, acá, este programa, a ver qué es lo que hacía, hace una suma de los valores hasta que esa suma, digamos, o mientras esa suma sea menor o igual a 70. En el caso de que llegue a 70, digamos, ahí termina el mientras, y bueno, ahí sigue imprimiendo lo que son los valores. O sea, básicamente eso es lo que hace este programa. Y bueno, ahí usa lo que son los vectores, en este caso usa un vector X, con el índice, bueno, acá, y un vector también con el índice K. Que acá, bueno, lo usamos a modo de contador. O sea, si se fijan acá, en vez de usar un for, usamos el while. Y bueno, acá como no hemos puesto el for para poder hacer el contador, en este caso tenemos que ponerlo de contador acá, que es el tema de K igual a K más 1. Y bueno, acá se imprime lo que son los resultados. Bueno, acá todo lo mismo, a la hora de imprimir esas funciones, se usa esto. Bueno, acá están cada uno de las cosas que podemos usar. Por ejemplo, nosotros podemos hacer gráfica con puntos, con círculos, con X, con más, con asterisco, bueno, con S, con cuadrados.
diamantes, triángulos apuntando hacia abajo, apuntando hacia arriba, triángulos apuntando hacia la izquierda, apuntando hacia la derecha, pentágono, hexágono. Si nosotros queremos hacer gráfica con puntos, o sea, marcando el punto, lo podemos hacer de esta forma. Podemos hacer la gráfica con líneas, una línea sólida, una línea discontinua, una línea con punto y raya, o que sea punteada. Y los colores que podemos usar, si queremos usar amarillo, magenta, cian, rojo. Y básicamente sería de esta forma. O sea, nosotros indicamos el color, qué color tiene, o qué marcador tiene, o usar una combinación de marcador-color, bien, como vimos recién. Profe, Sí. el color azul, ¿es lo mismo marcarlo con la B que con la BL? Buena pregunta. Creo que sí funciona de las dos formas. Me parece que funciona de las dos formas. Sí. No se rompió nada. No. Sí, de las dos formas. Si no es válido lo que están escribiendo, acá nos va a salir un error. Por ejemplo, Está, si gracias. mira, yo le pongo así, ahí sí no me entendió. Bien, entonces le va a salir esto. Si no es válido lo que quieren hacer, le va a salir eso. Bien. Y lo último, bueno, esto sí lo van a usar mucho el año que viene, que es cuando queremos hacer una figura. Y en esa figura queremos graficar varias gráficas. Bien, por ejemplo, queremos graficar digamos, en la primera fila, digamos, de la figura la queremos graficar esto, en la segunda fila de la figura queremos graficar esta, y así. Eso nos permite en MATLAB, lo podemos hacer. Que para eso se usa lo que es el tema de subplot. Que básicamente es como que dividimos la pantalla como si fuera una matriz, y cada elemento de la matriz es una figura. O sea, así explicado medio en forma simple, que bueno, por ahí es medio difícil de ver, pero es básicamente como hacer una grilla hacer o sea, como si tenemos una matriz y en vez de valores tenemos gráfica. Entonces nosotros como que tenemos que indicar la coordenada en esa figura y decir, bueno, qué gráfica vamos a plotear, básicamente eso. Por ejemplo, acá decimos, bueno, tenemos 4 figuras que graficar, y si la queremos graficar, bueno, una consecutiva a la otra, como si fuera un vector columna, decimos, bueno, tenemos 4 figuras, digamos, 4 filas, una columna, y el primer elemento va a ser este. Nosotros le indicamos, bueno, ¿cuántas filas de la grilla vamos a tener? ¿Cuántas columnas? Bien. Y el número de elementos o el número de figuras. Entonces, la primera figura va a ser esta. La segunda figura va a ser esta. La tercera figura va a ser esta. Y la cuarta figura va a ser esta. O sea, está asociado a esto. La primera figura queremos plotear esto. La segunda figura plotear esta. La tercera esta. Y la cuarta esta. A ver si... Vamos a hacer con este ejemplito de acá. Es básicamente decir, bueno, subplot. En este caso tenemos 2 gráficas. Entonces digo, bueno, 2, 1. Acá vamos a tener la primera figura. Va a ser esta. La segunda figura va a ser esa. Acá esto no va. Y entonces, esto es lo que hizo. Básicamente, en la misma ventana, me puso 2 figuras.
Y bueno, a modo de matriz, bien, como una matriz columna de dos filas y una columna. Entonces, el primer elemento va a ser esta figura y el segundo elemento esa. Si yo, por ejemplo, lo hiciera al revés, así, lo haría así. ¿Bien? Tenemos digamos, una matriz de figuras de una fila, dos columnas. El primer elemento es este y el segundo elemento es este. ¿Se entiende? Sí, Buenísimo. Así que esto lo van a usar mucho, mucho el año que viene. El tema de graficar básicamente, o sea, cuando queremos hacer más de una gráfica, en este caso lo que hace es, vamos a hacer acá, medio rapidito, voy a copiar esto acá, supongamos que acá quiere graficar, no sé, X más Y, y acá quiere graficar X por Y, supongamos. Entonces, vamos a hacer de dos filas y dos columnas, dos filas y dos columnas. Entonces, esta va a ser la primera gráfica, la segunda gráfica, la tercera gráfica y la cuarta gráfica. Bien. Acá le vamos a poner magenta y acá hielo. Entonces, esto lo graficamos. A ver, acá le puedo tomar el formato. ¿Está bien? A ver, pongo así. Sí. Bueno, no le pongo nada. ¿Por qué no me entiende? Dimensiones. Ah, bueno. Bueno, acá es cuando quise hacer un producto, pasa que son dos vectores y quiero hacer el producto elemento a elemento. Acá le tengo que poner punto. Otra cosa que no le he explicado. Entonces, ahora sí. Entonces, acá tenemos la gráfica. Acá graficamos la primera gráfica, la segunda, la tercera y la cuarta. Así que es básicamente esto. Bueno, vamos cerrando porque tengo que tomar asistencia también. Bueno, acá están lo que son las gráficas. Entonces, en este caso, ahí la gráfico. Y bueno, acá está el tema para darle un poco más de formato a la gráfica, tema de darle un título. Si nosotros queremos ponerle un título a la gráfica, ponerle algún rótulo, bien, un rótulo al eje X, un rótulo al eje Y, y también un formato al eje, de decir, bueno, queremos que grafiques desde un valor mínimo de tanto a un valor máximo de tanto. Por ejemplo, acá graficar un valor mínimo de X de 1 a un valor máximo de 10. Y graficar también los valores de Y de un mínimo de 0 a un valor máximo de 20. Como para que no se nos vaya de escala la gráfica. Es básicamente un tema de formato, para que quede bien. En este caso, bueno, acá le pusimos un rótulo al eje X, o sea, la variable independiente, un rótulo a la variable dependiente y bueno, un título. Entonces, para que quede mejor. Ahí terminamos. Se entendió todo, fuimos medio rapidito, pero la idea era ver un poco todo para ya que se pongan a hacer ejercicio con Alejo y ya puedan hacer ejercicios de todo tipo.
¿Aún no tiene alguna duda? Yo tenía dos, o sea, una Sí. por el tema este y otra por el tema de la entrega de las guías. Alejo no creo. Eh, Sí, Empiezo con el de las gráficas. sí. Esas gráficas representarían las operaciones que se designaron, ¿no? Esta gráfica es básicamente, por ejemplo, en este caso, queremos graficar X en función de T. O sea, es de lo que hayamos calculado en la parte del programa. O sea, por ejemplo, acá, que queríamos, bueno, graficar X, supongamos. Entonces, y T va a estar asociado a, en este caso, a, digamos, a lo que es la parte de la variable independiente, que va a ser, bueno, los valores entre, en este caso, entre 1 y 10. Bien, entonces, por ejemplo, acá, esta primera parte es la variable independiente. Nosotros podemos decir, bueno, generalmente lo que vamos a hacer acá es decir, eh, podemos hacer directamente acá en el ploteo, que acá esta parte va a ser un vector entre 1 y 10. Lo puedo hacer así. Bien, o incluso lo podemos hacer de esta forma. Ahí está. Eh, Después, este vector va a ser el vector de la variable independiente, de la variable dependiente, o sea, en este caso estamos imprimiendo lo que son los números aleatorios, pero tranquilamente podría ser, por ejemplo, que queramos trabajar con esta variable, bien, entonces supongamos que, digamos, bueno, el doble de t, por ejemplo, entonces graficar 2st en función de t. Bien, esta sería la función de y en función de x. Básicamente eso es lo que queremos hacer. Entonces, si nosotros tenemos vectores calculados, podemos graficar un vector en función del otro y bueno, lo va a plotear de esta forma. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. ¿Y el tema de la entrega cómo era? Porque vi por virtual, o sea, busqué, pero no encuentro ninguna pestaña ni nada parecido como para hacer una entrega. Porque justo tengo el tema del Word y los Ah, Raptor. bueno, eh, eso si no, bueno, ahora después de la clase, lo que hay que hacer es crear, claro, una ventana para de carga. No sé si Alejo la ha creado. Nadie ha podido subir nada, ¿no? No, yo miré y no encontré nada tampoco. Bueno, entonces ya la creo. Eso es lo que hay que crear, una ventanita ahí en el Moodle para que lo puedan subir. Así que lo creo ahora si lo pueden subir. El TP2, ¿qué fecha tenía para entregar? Eso ni idea. Eso no le dijo Alejo. Pero calculen, no sé En cuánto le. el, Sí, sí, hasta mañana teníamos tiempo, me parece. para el 2. No, era hasta el jueves, si no me equivoco. Sí, porque lo había Ah, extendido, pero no me acuerdo qué día había dicho. Hasta el jueves, creo. Claro. Sí, puede ser hasta el jueves. Hasta el Esto, jueves era. sí, entonces, da, bien. Bueno, entonces son 2 TP lo que le pidió. Hasta ahora 2. Sí, ahora Bueno, dos. perfecto. Bueno, entonces le creo dos pestañas ahí para que puedan subir los trabajos ahí en el Moodle. Eh, capaz que lo ponga ahí bien a la vista para que lo puedan encontrar. Y, de última, no sé si se puede acomodar, se acomoda. Así que o lo puedo poner al inicio. Sí, ¿Y permite subir varios archivos o cómo es eso? sí, sí. O sea, creo que se van subiendo uno por uno. No sé si a varios, me parece que de a uno a uno. Por ahí medio complicado. Pero sí, creo que de a uno en uno lo pueden subir. No sé, creo que no. Me parece que no hay límite. Por ahí, bueno, si son pesados van a tardar en cargarse. Pero sí, no hay límite en el tema de carga.
Bueno. ¿Alguna otra duda? No. Bueno. Bien, les tomo ahora asistencia. Así ya a medida que vaya tomando asistencia se pueden ir. Ya el jueves, bueno, van a empezar a hacer lo que son los ejercicios. Se pueden ir repasando, bueno, todo esto. Eso también les tengo que subir las clases para que, bueno, la vayan bien. Lo que voy haciendo es, por ahí creo que es más práctico subirla. Bueno, también lo que hago es compartirle directamente por Drive la clase, porque el tema es que si yo lo subo al Moodle, es como que me tienen que pedir permiso para acceder al archivo, encima uno por uno los tengo que ir habilitando, y bueno, es algo sumamente tedioso, tanto para ustedes como para mí. Entonces, creo que quizás lo mejor es descargar esos archivos, subirlos a YouTube. Creo que he subido 2 clases, me parece que he subido las 3 primeras, ya me voy a fijar. Y bueno, que los vean ahí, directamente en el canal, en mi canal. Creo que lo más simple, porque si no lo tengo que ir habilitando uno por uno, y bueno, es algo bastante complicado. Bueno, Ariño, Presente. bien. Bourlot, Presente. bien. Buet, Presente. perfecto. Chaparro, Chaparro. Creo que el profe se había ido recién hace un ratito. Bueno. Cherot, Presente. perfecto. De Sorsi, Presente. bien. Díaz, Presente. Díaz, bien. Díaz Lautaro, Presente. bien. Domínguez, Presente. bien. Ferrari, Agustín, ¿no? Ferrazzi, Ferrazzi, ¿no? González Nicolás, Presente. bien. González Tomás, Presente, profe. bien. Juricevich, Presente. bien. Profe, Nicolás Colman, Chaparro le habló por el Presente. chat, por las dudas. sí, está presente. Colman Colman, presente. Colman, presente. Presente, sí. Bueno. Mamani, Presente. bien. Matos, Presente. bien. Maestri, sí estaba. Perfecto. Mendoza, Presente. bien. Migueles, Presente. bien. Muñoz, Muñoz, no. Murgan, Presente. perfecto. Núñez, Presente. bien. Páez, Presente. bien. Tapes, Presente. bien. Eh, Pacheco, no.
Peralta. Presente. Bien. Ribaseu. Ribaseu. No. Romero. Presente, Romero. Bien. Rueda. Presente. Sheffer. Ah, perdón. Sí. Sheffer. Sheffer. Sequeira. Presente. Bien. Sturz. Presente. Bien. Teixeira. Presente. Bien. Valdés. Presente. Vera. Vera. Zaragoza. No. Bueno.